Entonces, hoy día vamos a ver lo que es el arribo de los europeos en América, principalmente. Y aquí yo les puse de alguna forma un, una imagen de lo que está representando esta llegada. ¿Ya? Europeos llegando a América en barco y pueblos que ya habitaban, o civilizaciones que ya habitaban América. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos que ver hoy día, cómo llegaron, etc. ¿Ya? Entonces, recordando los viajes de exploración europeos, ya que se impulsaron principalmente entre el siglo XVI y XVII, ¿ya? 15, 16 y 17, principalmente dos países fueron los que impulsaron más ya estos viajes, principalmente por su posición geográfica, que eran Portugal y España. Acuérdense que Portugal y España están en la península ibérica, que es una península que limita con el océano Atlántico. Entonces hace que estos dos países, tuvieran de alguna forma más facilidades para salir a explorar por el océano Atlántico, ¿ya? Porque, por ejemplo, otros países de Europa no podían de alguna forma, no tenían salida directa a lo que era el Atlántico, ¿ya? O tenían que darse una vuelta muy larga por el océano Atlántico. Entonces estos dos países tenían más facilidades, ya lo que de alguna forma impulsó a que estos países hicieran viajes de exploración. Los portugueses, de alguna forma yo les dije que eran como lo mejorcito en este ámbito, hicieron bastantes viajes de exploración para llegar al oriente, ¿ya? Al oriente, y de alguna forma algunos rodeaban África, ¿ya? Para llegar a India, después a China, y ahí yo les decía que había muchos problemas de repente porque, como ellos iban siempre rodeando la costa de África, era muy probable que los asaltaran, ¿ya? Porque estos navegantes, a pesar de tener mucha experiencia, no se alejaban mucho de la costa. Acuérdense que muchos tenían esta idea de que la Tierra era plana, que si llegábamos al horizonte se caía en una cascada y abajo había monstruos, ¿ya? Pero habían otros que decían que la Tierra era esférica, ¿ya? Entonces, como Cristóbal Colón, que ya tenía esta teoría de que la Tierra es esférica por antiguos escritos, ¿ya? Entonces Cristóbal Colón dijo, ya, yo no quiero rodear África porque el viaje es muy largo. Entonces tengo que buscar una nueva ruta comercial. ¿Qué ruta comercial voy a ir? Voy a irme por el oeste, ¿ya? Y voy a dar la vuelta al mundo y voy a llegar por el este de Oriente. Es decir, principalmente a lo que era China, Japón e India. Quería llegar a India, Japón, al oriente, llegando por el este, es decir, darse la vuelta al mundo. Cristóbal Colón le fue a pedir ayuda a los portugueses, no les sirvió mucho. Entonces, ¿qué fue a decir? Les fue a pedir ayuda a los españoles, que eran como la otra potencia. Y ahí los españoles dijeron, ya, le vamos a dar la oportunidad a Cristóbal Colón. Ya, no le tenían mucha fe, pero le dieron la oportunidad. Y le dieron 3 barcos, que acuérdense que era la Niña, la Pinta y la Santa María, que eran carabeles, y un nao. Y de alguna forma partieron a Oriente. Ya, y aquí dijimos que era un viaje se demoraron 70 y tantos días en llegar a América, prácticamente mucho, y cuando llegaron, de hecho Cristóbal Colón nunca supo que llegó a un continente nuevo, de hecho en, alguien puede ver sus escritos, es decir, yo puedo buscar los escritos de Cristóbal Colón, las cartas de Cristóbal Colón, y él dice, no, estamos llegando de alguna forma a Oriente, ¿ya? Y estos son, y se encuentra con tribus, y estos son tribus de China, ¿ya? Entonces aquí todavía estamos en China, y él hace 4 viajes, y nunca supo en sí que había llegado a un nuevo continente. El que ya se dio cuenta que era un nuevo continente era Américo Vespucio, que era otro navegante, que por eso América se llama América. ¿Ya? ¿Qué pasó después de la llegada de Cristóbal Colón? ¿Ya? Muchos europeos, principalmente españoles, ¿ya? La corona española, intentó controlar el nuevo territorio, ¿ya? Y acuérdense que Cristóbal Colón y los reyes de España o la corona habían hecho un trato de que todos los territorios que descubriera Colón iban a ser de España, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacerle España? De alguna forma, tener un control del nuevo continente, ya que todo ese territorio era de ellos. Pero los españoles, si bien de alguna forma tenían ejército, tenían de alguna forma oro y dinero, no podían enviar a todo su ejército del rey para
América, porque a lo mejor podían encontrarse con alguien que, un enemigo, lo atacaba y perdiéndose. ¿Cómo los españoles pueden tener posesión de estos territorios? Y aquí empiezan las llamadas empresas de conquista. ¿Qué son las empresas de conquista? Las empresas de conquista eran los ejércitos que llegaban a América, ¿ya? Pero eran ejércitos de carácter privados, ¿ya? Es decir, cualquier persona que tenía dinero, de alguna forma, podía ir a América con un ejército contratado por ellos, si los caballos lo llevaban en barco, como dice Patricio, un ejército contratado por ellos mismos y, de alguna forma, llegar a esas tierras y conquistarlas. Entonces, como estas tierras eran de España, España y las empresas de conquistas hacen unas capitulaciones, es decir, unos contratos donde estas empresas de conquistas ya dicen, yo iré al nuevo mundo y voy a conquistar en nombre de España, pero a cambio España me da de alguna forma algunos beneficios, ¿ya? Pero siempre entender que esto es de carácter privado, ¿ya? Es decir, cualquier persona que viviera en España y tuviera un poquito de dinero, podía ir financiar un viaje a América para llegar a conquistar estos territorios, ¿ya? Entonces aquí empezaron a haber muchos españoles que de alguna forma no tenían títulos de nobleza o eran de baja nobleza, que querían ganar prestigio y ganar oro. Entonces se financiaban un viaje, es decir, podían vender todas sus cosas, podían vender, por ejemplo, la casa en España para venirse a dar esta expedición a América, con el fin de finalmente ganar dinero, etc. Y descubrir nuevas tierras, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaban? Yo les dije, eran carácter privado. Funcionamiento de estas empresas de conquista eran de carácter privado, es decir, cualquier persona de España podía hacerla. Pedro de Valdivia, después vamos a ver que se financió él propiamente su viaje, él contrató su ejército, ¿ya? ¿Cuál era la gracia de las empresas de conquista? Explorar estos nuevos territorios. ¿Por qué están en comillas nuevos territorios? Y siempre pensemos, ¿por qué están en comillas estos nuevos territorios? Porque para los europeos estos son nuevos territorios. Ellos no conocían estos nuevos territorios, pero los americanos ya conocían. Entonces son nuevos para los europeos, ¿ya? Entonces ellos de alguna forma querían explorar estos nuevos territorios. Y estaban regulados por las capitulaciones, ¿ya? ¿Qué son las capitulaciones? Son un contrato entre el capitán de conquista, que era el líder de esta empresa, el que dirigía esta empresa, y la corona española, ¿ya? Entonces, la persona que quiere ir de alguna forma a América tiene que hacer un contrato con la corona española, con los reyes de España, para ir a esos nuevos territorios. Porque acuérdense que esos territorios están y son de España, ¿ya? Por el contrato que habían hecho anteriormente y los tratados que habían llegado con Portugal y el Papa, ¿ya? Y aquí vamos a ver qué era una capitulación, cuál es la característica. Él y cargos en los territorios, el capitán de la conquista y exploración se comprometía a explorar los territorios desconocidos, es decir, el capitán de conquista se compromete a ir a América a explorar estos territorios, ¿ya? E incorporarlos al imperio español. Es decir, todos los territorios que el capitán de conquista, con su empresa de conquista, descubran, van a ser del imperio español, ¿ya? Y que van a hacer, van a evangelizar a la población española. Entonces todos esos territorios van a ser del imperio español y van a ser evangelizados, es decir, le van a enseñar lo que es la religión católica a todas las personas que vivan en esos territorios, ¿ya? Pero, ¿qué gana el capitán de conquista? Porque él se va a financiar el viaje, ¿ya? Los reyes de España le van a decir, ya, explora, pero todo lo que tú explores va a ser mío. ¿Cuál es la gracia? Es decir, prácticamente, para eso lo hace el rey de España, porque yo no voy a ganar nada. Eso podría haber dicho el capitán de conquista. Pero no. Por otro lado, la corona le concedía al capitán de conquista parte de las tierras adquiridas. Es decir, parte de esas tierras van a ser de alguna forma administradas por el capitán de conquista. Y además le daba títulos al capitán de conquista.
Ya le podía haber dado títulos, y de esta manera estos capitanes podían de alguna forma ascender de rango, ser personas más importantes hasta llegar a ser nobles, ¿ya? Porque de alguna forma eh, no tenían muchos títulos, y aquí eran muy importantes los títulos, ¿ya? Títulos de nobleza. Entonces le decían, podían llegar a transformarse a gobernadores de esa zona, entonces esa era la importancia. Entonces muchos españoles, europeos, venían a América de alguna forma para ascender de estrato social, ser personas más importantes y ganar oro, ¿ya? Y aquí vemos un poquito lo que serían los participantes de estas empresas de conquista. La corona era la monarquía, que era la dueña de los territorios que iba a llegar la empresa de conquista. Y en la empresa de conquista estaba el capitán de conquista, que era de alguna forma el que financiaba la exploración, el líder, y la hueste de conquista, ¿ya? Que era el pequeño ejército que tenía este capitán de conquista, ¿ya? Porque el capitán de conquista no iba a ir solo a explorar, tenía que tener un pequeño ejército que los acompañara, ¿ya? Entonces es muy importante saber esto, ¿ya? Entonces está la corona, que era la que al final era su territorio, era el que mandaba de alguna forma a esta empresa de conquista, la subsidiaba, lo podríamos decir, y les dejaba partir. El capitán de conquista, que era el que se conseguía el financiamiento, el que dirigía la exploración, y estaban las huestes de conquista, que era el ejército contratado por el capitán de conquista, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Entonces había mucha gente que iba a América con el fin de ganar más dinero, etcétera, etcétera, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos personajes o eh, personajes importantes de la historia, ¿ya? Por ejemplo, el Cristóbal Colón, el que ya vimos que llega en 1942 a América, ¿ya? Principalmente a la isla de, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la isla? ¿Quién le pone el nombre? ¿Cuál es el nombre que le pone Cristóbal Colón a la isla? San Salvador, ¿ya? Bien. San Salvador, la isla de San Salvador. ¿Ya? San Salvador es un país que está muy lejos no está tan lejos está en América Central, pero no es lo mismo, pero se llama San Salvador, ¿ya? Y después de Cristóbal Colón empiezan a llegar muchos navegantes a buscar y conocer estas nuevas tierras, explorar estas nuevas tierras, ¿ya? Y aquí tenemos algunos capitanes de conquista, ¿ya? Uno de los principales y más destacados, más conocidos, ¿ya? Por lo bueno y por lo malo, depende del punto de vista que nosotros lo veamos, es Hernán Cortés. Hernán Cortés llega a México en 1519, es decir, casi veintitantos años después de lo que sería la llegada de Cristóbal Colón, y de alguna forma Hernán Cortés inicia lo que se conoce como el proceso de conquista de México. De hecho, Hernán Cortés pelea contra la civilización que se encontraba en México. ¿Se acuerdan cuál era la civilización que se encuentra en México? ¿O en esta zona? La civilización maya, ya la maya está más en lo que es América Central. Inca está en lo que es los Andes, azteca, ¿ya? Bien, Hernán Cortés pelea contra el pueblo azteca, ¿ya? Contra la civilización azteca, ¿ya? Y finalmente llega a conquistar a lo que sería la civilización azteca. Sin embargo, los aztecas igual le pusieron mucha oposición. De hecho, hay una película que habla sobre... Sí, pero mándalo en directo. O sea, en público, Patricio, por favor, para que todos por lo menos leanlo sus aportes, porque si no yo pienso que ellos pueden estar hablando solo, que estoy hablando solo, ¿ya? De hecho, hay una película donde se ve a Hernán Cortés, que es El viaje hacia el Dorado, que es de dibujito animado, si alguien la ha visto, ¿ya? Ahí el malo de la película es Hernán Cortés, ¿ya? Entonces por eso depende del punto de vista que lo veamos, ¿ya? Otro conquistador importante fue Francisco Pizarro, que va a iniciar la conquista de Perú, ¿ya? Es decir, ellos se encontraron principalmente contra lo que era el Imperio Inca, ¿ya? En 1532 ya se empieza la conquista del Perú. Si se dan cuenta, el viaje de los españoles es desde el norte de América, ¿ya? Desde Centroamérica, ¿ya? Pero va a ir descendiéndose lo del sur de América, ¿ya? Es decir, ya en 1519 están en México, llegan a América Central, ahí después van a México y después van yendo hacia el sur. Entonces acá ya en 1500
1532 ya están en Perú los españoles, y ya en 1541 hay una expedición que es la de Pedro de Valdivia, ya, un capitán de conquista, que va a ir hacia los que son los terrenos de Chile, ya que Chile de alguna forma ya había sido de alguna forma descubierto, ya había llegado un español a descubrir Chile, ya había ya llegado, que era Diego de Almagro, pero no le había ido muy bien, porque se había encontrado con los pueblos originarios como los mapuches, que habían hecho retroceder a Diego de Almagro, pero llega Pedro Valdivia y decide empezar su inicio de conquista del país, ¿ya? Es decir, de instalarse en Chile. Entonces empieza a fundar Santiago. Santiago, la actual ciudad de Santiago, fue fundada en 1541 por Pedro de Valdivia, ¿ya? Entonces los españoles ya de alguna forma empiezan a instalarse en América, ¿ya? No obstante, habían pueblos ya en América que no iban a dejar que de alguna forma unos invasores llegaran a apoderarse de las tierras. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a haber guerras entre estos pueblos. Por ejemplo, Hernán Cortés y los españoles pelean contra los aztecas, luchan, ¿ya? Francisco Pizarro lucha contra los incas, ¿ya? Van a haber otros conquistadores que van a ir a Paraguay, que también van a luchar, ¿ya? Pedro de Valdivia va a tener una guerra bastante larga contra los mapuches, principalmente, que de alguna forma no sé si alguien tiene el micrófono prendido. Pedro Valdivia va a luchar contra el pueblo mapuche, va de alguna forma a perder estas peleas contra el pueblo mapuche. De hecho, Pedro Valdivia va a morir en manos del pueblo mapuche, porque de alguna forma son los que están invadiendo sus tierras. ¿Ya? Es idea tuya, Patricio, porque nadie estaba con el micrófono prendido, creo. A ver. Ya. Ya. Entonces van a haber bastantes conquistadores que van a llegar a América. Y esto de carácter privado, es decir, ellos mismos, Francisco Pizarro, Pedro Valdivia, Hernán Cortés, se financiaban sus viajes. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Ya? Igual tenían, por ejemplo, Diego de Almagro, que era el que había llegado de alguna forma a Chile por primera vez, el primer europeo, español principalmente, porque acuérdense que antes había pasado Magallanes por el sur de Chile, ¿ya? Pero Diego de Almagro era amigo de Francisco Pizarro cuando inició la conquista del Perú, ¿ya? Y de alguna forma Diego de Almagro, porque a Francisco Pizarro le había ido muy bien con los incas, él dijo ya, como Francisco Pizarro le había ido bien, él va a ir hacia el sur del imperio inca para ver si él tenía de alguna forma la misma suerte que Francisco Pizarro. No la tuvo y finalmente le va todo mal a Diego de Almagro. ¿Ya? Pero ¿por qué estos españoles, europeos venían a América? ¿Ya? Ya. ¿Por qué estos españoles venían a América? Principalmente por varias razones, ¿ya? La principal siempre es la búsqueda de las riquezas, ¿ya? Todos ellos después va a ver que querían riquezas, ¿ya? Era lo que le importaba a los europeos, venir a buscar oro y plata, ¿ya? Pero también tenían otra idea de una búsqueda de ascenso social, porque al venir a conquistar y que el rey le diera parte de las tierras, iba a dar un ascenso social. De alguna forma ya no iban a ser de alguna forma tan pobres como a lo mejor eran en España. Entonces, acá eran de alguna forma una persona importante, ya podían llegar a ser gobernadores, ya, etcétera, etcétera. Por otro lado estaba la evangelización, es decir, enseñar lo que era la religión católica a los, a los pueblos originarios que vivían en América, ¿ya? De alguna forma expandir. Y de hecho también por eso vinieron muchos sacerdotes acá a enseñar lo que era la religión católica, ¿ya? Y de hecho el viaje casi siempre estaba por el capitán de conquista, un sacerdote y la hueste, ¿ya? Después eso sí vamos a enfocarnos en lo que fue el proceso de evangelización, ¿ya? Y algunos también tenían esta idea de espíritu de aventura, ¿ya? Que venían, pero muy pocos, algunos que tenían la idea de explorar, habían unos que querían de alguna forma llegar a esta mítica ciudad del Dorado, es decir, donde estaba todo construido de oro, y de hecho los pueblos originarios eh, utilizaron esta idea del mito del Dorado para expulsar a los españoles. Por ejemplo, llegaban
a un pueblo, llegaban, por ejemplo, los incas, y para que los españoles se fueran de las ciudades incas, les decían, el dorado se encuentra más al sur. Entonces, ¿qué hacían los europeos? Iban más al sur a buscar el dorado. Entonces, había muchos europeos que se perdían, o sea, se volvían prácticamente locos por buscar esta ciudad. Un ejemplo es Lope de Vega, que era un explorador que prácticamente se metió por todo lo que era el Amazonas buscando el dorado, y prácticamente murieron todos su huésped, y prácticamente se volvió loco buscando el dorado. Entonces, también estaba esta idea. ¿Ya? ¿Cuál era la visión de los europeos del mundo americano? Esto es súper importante porque los europeos, de alguna forma, llegaron a América con toda esta idea del renacimiento, del humanismo, pero se encontraron con civilizaciones que ya habitaban, de alguna forma, este mundo. ¿Ya? Entonces, podemos deducir que no es un descubrimiento de América, ¿ya? Sino que es un choque entre dos mundos completamente diferentes. Un mundo de la civilización americana, de todas estas civilizaciones como mayas, incas y aztecas, y el mundo europeo. ¿Ya? Entonces son bastante diferentes, son mundos totalmente diferentes que chocan. ¿Ya? Los europeos descubren a las civilizaciones americanas y los americanos descubren a los europeos. ¿Ya? Para ellos son invasores. Entonces por eso no se utiliza mucho esta idea de descubrimiento de América, sino que ahora se utiliza esta idea de choque entre dos mundos muy diversos, ¿ya? Completamente. Y aquí hay un texto de Cristóbal Colón, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de qué era lo que estaban buscando los europeos. Yo los voy a leer. Si alguien quiere leer, me avisa, pero mientras yo lo voy a leer. Dice, en las tierras hay muchas minas de metales y hay gente en estimable número, es decir, había mucho oro, muchos metales preciosos para vivir a gente. La Española, que era la isla donde habían llegado algunos europeos, que es la actual Cuba, es maravilla, con tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganado de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los ríos hay muchos y grandes, los más de los cuales traen oro. Hay muchas especies, ¿ya? Y grandes minas de oros y otros metales. Otra isla hay mayor que la española, en la que hay oro sin cuento. Y de esta y de otras traigo conmigo indios para testimonio. Y les dice indios, que son los pueblos originarios, porque acuérdense que ellos habían pensado que habían llegado a la India. ¿Ya? La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado andan todos desnudos, hombres y mujeres, y así como sus madres los parió. ¿Ya? Ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, no porque no sean gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos a maravilla. Ya, es decir, aquí hablan de alguna forma que están desnudos, ya, como de alguna forma los traen al mundo. ¿Ya? Por eso de alguna forma también ellos los ven como de alguna forma incivilizados. También es importante entender eso, que aquí los europeos también van a venir con la idea de que ellos van a traer la civilización, ¿ya? A América, ¿ya? Pero podemos decir que eso no es verdad, porque en América ya existían muchas civilizaciones, especialmente lo que es las aztecas y los mayas. Ya, aquí voy a leer otro documento, ¿ya? Dice, acuérdense que ellos tienen, no redactan como nosotros redactamos, tienen otra forma de redactar, es muy complejo, ¿ya? La mayor cosa después de la creación del mundo es el descubrimiento de Indias, y así la llaman el Nuevo Mundo, ¿ya? Por eso a los pueblos originarios que habitaban la zona de América le llaman indios, porque se le llamaban indias a estos nuevos territorios. También se puede llamar al Nuevo Mundo por ser todas las cosas diferentes a las del nuestro. Los hombres son como nosotros, fuera del color, que de otra manera bestias y monstruos serían y no vendrían, como vienen de Adán. Es decir, son humanos como nosotros, pero de diferente color. Ya no son monstruos y otras cosas. Más no tienen letras, ni monedas, ni bestias de carga. ¿Ya? Cosas principalísimas para la policía y vivienda del hombre, que ir desnudos siendo la tierra caliente y falta de lana, lino, no es novedad. Y como no conocen al verdadero Dios y Señor, están en grandísimo pecado. Y aquí es muy importante porque ellos, claro, los reconocen como que son humanos, pero que no se visten, ya,
que no saben escribir, ¿ya? O que no tienen forma de escribir, que no tienen moneda, no tienen dinero, y que no tienen caballos, ¿ya? Porque los caballos vienen de Europa, ¿ya? Que van desnudos, y súper importante acá que dicen, no conocen al verdadero Dios, es decir, ellos dicen que no conocen al Dios católico, ¿ya? Entonces ellos dicen que ellos viven en pecado. Entonces esto es muy importante porque la visión de los europeos con los americanos es que ellos son personas incivilizadas, ¿ya? Siendo que ellos tenían de alguna forma otra característica, otra cultura, y son muy diferentes para ellos, ¿ya? Estos textos no los voy a leer, pero si ustedes los pueden leer, súper importante, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito algunas civilizaciones que se encontraban en América, ¿ya? Lo que es México, lo que utiliza el Golfo de México y la península de Yucatán, son los aztecas, ¿ya? Lo que es Centroamérica, todavía no existían algunos mayas, sin embargo los mayas ya no estaban como una gran civilización, existía el pueblo maya, ¿ya? Habían perdido muchas veces con los aztecas, entonces los aztecas tenían el control de toda esta zona de México, ¿ya? Y acuérdense que los aztecas también de alguna forma tenían problemas con nuestros pueblos originarios, entonces los aztecas vivían en constante guerra con otros pueblos originarios. De hecho, los españoles se aprovecharon de eso, hicieron alianzas con pueblos originarios para acabar con los aztecas. Y en América del Sur, principalmente en lo que es la cordillera de los Andes, encontramos a la civilización inca. Entonces ya habían civilizaciones, entonces, y ya ellos tenían sus propias formas de organizaciones. Entonces, ahí vemos el choque de culturas que existe. Por un lado están los europeos, que están muy occidentalizados, ¿ya? Y por otro lado están los americanos, ¿ya? Y de alguna forma de esta mezcla de civilizaciones estamos en la actualidad de lo que es América, ¿ya? Súper importante entender eso. ¿Ya? Súper importante entender esto también, que la visión del mundo de los europeos cambia totalmente, ¿ya? El mundo para ellos cambia, ¿ya? De hecho, acuérdense que antes ellos tenían el conocimiento de poquitos continentes, lo que era América, o sea, perdón, Europa, Asia y África. Esos continentes conocen los europeos. Ahora empiezan a conocer otro continente que es América, ¿ya? Que es para algo que ellos no conocían. Entonces, el mundo, cómo concibían el mundo ellos cambia totalmente. Es como que de un día para otro nosotros viéramos y apareciera un continente de la nada que nadie sabía que existía y donde ellos había gente viviendo ahí. Es como que nosotros descubriéramos que en Marte existen personas viviendo hace mucho tiempo. Así fue de importante para los europeos el descubrimiento de América. Para los europeos fue un descubrimiento, ¿ya? Siempre entender eso. Pero los americanos ya existían, ¿no? Entonces fue un choque de dos diferentes culturas muy fuertes. ¿Ya? ¿En qué benefició esto a los europeos? En el comercio, ¿ya? Los europeos ganaron más oro y plata, pero también, de alguna forma, conocieron nuevos productos que ellos no conocían anteriormente. Por ejemplo, lo que es el tabaco, ¿ya? El tabaco lo conocieron, el cacao muy importante, y el tomate. Ya el tomate no había en América. Entonces estos productos van a ser productos nuevos que van a llevar a Europa, donde van a ser novedad, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, después van a llegar estos productos a otras partes de Europa, por ejemplo, a Italia, va a llegar el tomate a Italia, y ahí van a crear la pizza napolitana. ¿Ven? ¿Ustedes han visto la pizza napolitana que tiene tomate, Japón? Antes de que los europeos llegaran a América, no se podría haber hecho, porque no existía el tomate en lo que es Europa, como tampoco podrían haber hecho un completo italiano, ¿ya? Porque no existía el tomate, ¿ya? O tampoco podrían haber hecho chocolate. Los suizos no podrían haber hecho chocolate porque el cacao no existía en Europa. Entonces estos productos de alguna forma llegan a Europa. ¿Qué va a ocurrir? Además, se van a revolucionar los precios, ¿ya? Los precios en Europa van a subir, van a comenzar a subir, lo que se conoce como revolución de los precios. ¿Por qué? Porque principalmente los españoles van a tener mucho oro, ¿ya? Entonces, como van a tener mucho oro, los precios van a empezar a subir,
¿ya? Porque el oro de alguna forma se va a volver un producto más común en España. Entonces las cosas van a valer más y van a pedir más oro. Es lo que se conoce como ley de oferta y demanda. Entonces los precios en Europa van a empezar a subir, ¿ya? Pero los españoles pueden pagar porque tienen mucho oro, ¿ya? Pero por otro lado también va a haber una revolución culinaria, es decir, de alimentos, ¿ya? Y aquí es porque van a llegar otros productos a Europa, entonces la dieta de los europeos se va a ver muy beneficiada, se va a ver mejorada por estos nuevos productos que van a llegar desde América, ¿ya? Y de alguna forma van a aumentar su dieta, van a aumentar los productos que consumen. Por ejemplo, van a comer tomate, van a comer cacao, papas, la papa va a llegar también, ¿ya? Entonces imagínense, ellos no conocían las papas fritas, ¿ya? Porque no tenían la papa. Y hay muchos productos que de alguna forma son muy famosos hoy día en Europa, y que antes de la llegada de los europeos a América no se podrían haber hecho, ¿ya? Por ejemplo, las papas fritas mismas que muchos le dicen como papa a la francesa, no podrían existir. O las pizzas italianas, tampoco, porque no existía el tomate, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta. Ya, y ahora vamos a ver la actividad. Acuérdense que es muy importante hacer estas actividades porque me queda un registro y finalmente tienen nota, ¿ya? Y esta va a ser una actividad, y que son también importantes para la prueba, que es una unión de conceptos. Yo se lo voy a mostrar ahora, la actividad ahora mismo, para que ustedes la puedan ver y la podamos realizar todo, ¿ya? Vamos al tiro a ver esta actividad. ¿Ya? A ver, esta actividad, se me olvidó ponerle un título, pero es unir la palabra con su definición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿alguien sí me puede ayudar? Dice, contrato entre la corona y el capitán de conquista. ¿Cuál serían estos conceptos? Hueste, mercantilismo, Pedro de Valdivia, empresa de conquista, revolución de los precios, Inca, Magallanes, capitulaciones o Hernán Cortés. ¿Cuál sería cómo se llama el contrato entre la corona y el capitán de conquista? Empresa de conquista, vamos a ver un poquito antes. A ver, veamos. Vamos a ver el power. Cuando hablamos de la empresa de conquista, dice, empresa de conquista, tras la llegada de Colón a América, empresa de conquista, acá eran de carácter privado y estaban reguladas por las capitulaciones. Capitulaciones que dice, ¿están viendo el power, cierto? ¿O no? Porque... Sí, profe. Capitulaciones que dice que en sí, como yo les dije, las capitulaciones eran el contrato, que aquí está una capitulación. El contrato que hacían entre la corona y la empresa de conquista o el capitán de conquista. Entonces, por ejemplo, aquí sería empresa de conquista, contrato. Aquí Magallanes me dijo, la 4 algo de Magallanes, navegante cuya expedición fue la primera en dar la vuelta al mundo, Magallanes. ¿Ya? Y a ver una más. Ahora sí, ejército de carácter privado que acompaña al capitán de conquista. ¿Cómo se llamaba el ejército que acompañaba al capitán de conquista? Vamos a ver el power. Power. Capitán de conquista, dice hueste de conquista. Y eso nosotros tendríamos que poner. Está la hueste. Ya. Hasta eso nomás les voy a ayudar. ¿Ya? Ustedes tienen que hacerlo solamente ustedes, ¿ya? Y por favor, háganlo ahora,